Bienvenidos a una nueva edición del Aula UNIR, este proyecto de la universidad que tiene como objetivo acercar el mundo de la empresa y de los empresarios a alumnos y exalumnos de la UNIR, con el objeto de que puedan sacar ustedes, con base en la experiencia, sus propias conclusiones. Hoy contamos con un invitado muy especial, al cual me hace ilusión poder entrevistar, que es Dionisio Gutiérrez. Para muchos de ustedes, Dionisio Gutiérrez será un perfecto desconocido, sin embargo, pues es uno de los empresarios más relevantes de Latinoamérica, Centro y Latinoamérica, una persona comprometida con la sociedad civil, que ha desarrollado buena parte de su actividad pública en Guatemala, en tiempos muy convulsos, que tiene una biografía que yo le comentaba antes de la entrevista, absolutamente fascinante, que me encantará que comparta con todos ustedes, y que tenemos la grandísima suerte de poder disponer de un ratito de su tiempo para que nos ilustre un poco sobre su trayectoria empresarial y también sobre su pelea por hacer de esta una sociedad más justa y mejor. ¿Quién es Dionisio Gutiérrez? Es la primera pregunta para todos aquellos que nos ven y dicen, ¿pero quién es este? Sí, ¿quién es este? Alberto, muchas gracias. Primero, felicidades. UNIR, una institución, una universidad a la que vengo escuchando mucho hace tiempo, novedosa, ilusionante, 14 años ya de haberse arriesgado, haber entrado en el mundo de la educación virtual, que en aquellos años, cuando arranca 2008, pues era un tema que estaba ahí, ¿no?, organizándose. 75,000 estudiantes hoy, más de 150,000 graduados, de verdad es ilusionante, porque eso ya no es el futuro, es el presente, y quienes hayan empezado antes pueden llegar más lejos. Pues mira, eso de empresario y importante, esas son palabras que hoy en día hacen incluso ruido, ¿no? Y yo, para un público como el que nos ve, que son estudiantes o graduados de vuestra universidad, lo que yo puedo decir es que la juventud de hoy le está tocando vivir un ciclo, una era, que ninguna otra generación en la historia de la humanidad le había tocado vivir. Yo tuve, digamos, la suerte de ser descendiente de españoles, asturianos, terriblemente pobres. Mi abuelo, el que empieza la empresa nuestra, pues nació en un pueblo muy pequeñito de Asturias, cuidaba unos cuantos chivos, y al final, a los 18 años, se subió en un barco, le dijeron que iba para México, llegó a un lugar en América el barco, y después de unos días se enteró que estaba en Guatemala, no era México. Y bueno, ahí empezó, y hace 100 años con una pequeña tienda vendiendo candelas y dulces, y 100 años después, claro, él con el esfuerzo de mucha gente que lo acompañó, pues terminaron haciendo lo que somos hoy, ¿no? Una empresa que está en 19 países más o menos, con cerca de 60,000 personas. Pero claro, haber llegado ahí tomó muchos dolores y muchos días. Yo pierdo a mi padre a los 15 años, cuando él muere en un accidente aéreo con un tío. La segunda generación de mi familia ahí se termina. Hay un tema interesante aquí, Dionisio, perdón que te interrumpa, porque uno de los temas que saldrán a lo largo de la conversación es precisamente la dimensión humana de todas aquellas cosas que se está haciendo desde vuestras empresas y cómo devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad os ha dado. Sí. Tu padre muere porque va a llevar ayuda humanitaria a Honduras como fruto de un huracán, si no me equivoco, se llama Fifi. Correcto, estás bien informado. Exacto, hay un huracán, al final mi tío era presidente del Club Rotario en esa época, y mi padre, además del trabajo que hacía en la empresa, pues él volaba un pequeño avión porque le servía para moverse en la región. Y sí, mal tiempo, carga y otras cosas que en aquella época del conflicto armado y de secuestros, y Centroamérica, que estaba en guerra, pues hay ahí detalles que incluso llegaron a mencionar un sabotaje, ¿no? Porque ya teníamos problemas de seguridad en esa época. Pero una empresa que estaba luchando por sobrevivir en la región, compitiendo con las grandes empresas americanas, y entonces aquello era muy difícil, muy austero, o sea, cada día había que luchar muy duro para sobrevivir. A los 15 años, pues yo me quedo sin padre y sin tío, y sí, me toca empezar a trabajar a los 16 más o menos. Y claro, ahí es donde viene el mensaje para los jóvenes de hoy, ¿no? La vida es un laberinto al que a cada uno le da una entrada distinta. Yo no escogí la entrada que me tocó a la vida, simplemente me tocó asumir una serie de responsabilidades. Empecé a trabajar a los 16, estudiando al mismo tiempo, y a los 21 ya era el vicepresidente financiero de las empresas, que ya estábamos en varios países, y a los 24 más o menos asumí la presidencia corporativa. Estuve 32 años.
Y fueron batallas todos los días, porque yo, si tengo que definir mi vida laboral, fue resolver crisis, pero sobre todo dirigir gente. Y yo creo que más en el mundo de hoy está ahí la clave, ¿no? El regresar al concepto humano de la organización, el mantener esos valores y esas virtudes que hacen que las organizaciones pues, sean humanas, que estén vivas y que logren transmitir una cultura, que es algo que se está perdiendo en el mundo de hoy. Y bueno, en la región en la que a mí me tocó desarrollarme como empresario, como académico, como ser humano, también me tocó decidir volverme activista. Yo a los 20 años, en el conflicto armado, nos ponían bombas, secuestraban a nuestra gente, asesinaron a varias personas que trabajaban con nosotros o que eran muy cercanas, incluso familiares. Y una mañana que nos ponen una bomba en uno de los restaurantes que se había inaugurado, que se estaban inaugurando en esos días, yo llego muy temprano al lugar de los hechos y cuando encuentro aquel edificio destruido le digo a un ejecutivo de alto nivel que estaba ahí con nosotros y a un periodista, les hice esta pregunta: ¿qué sentido tiene estar intentando construir una empresa en países que se están cayendo encima, ¿no? Que se están autodestruyendo? Yo tenía 20 años, de ahí decidí ser pues un activista, ¿no? Al mismo tiempo de trabajar, pues empecé a hacer publicaciones en contra de la dictadura militar, públicas, y en contra de la guerrilla marxista que en esa época quería tomar Centroamérica. Y bueno, ahí me tocó pues dar unas batallas, correr peligros, arriesgar la vida y hacienda de mucha gente que no me correspondía arriesgar, pero tocó hacerlo, ¿no? Y aprendí muchísimo. Y más o menos por ahí, digamos, inicia mi trayectoria, pues no solo empresarial, sino como activista, que es con lo que más me identifico. Porque llevo pues 42 años de ser eso, un activista, 30 de ellos haciendo un programa de televisión, dirigiendo en los últimos 15 años mi fundación, Libertad de Desarrollo, que es un tanque de pensamiento, tratando de que se mantengan los valores que construyen naciones libres, prósperas, democráticas, donde se respetan los valores liberales que han construido la mejor parte del mundo, que es el occidente desarrollado. Sin duda, a mí una frase que me llamó la atención ayer en una entrega de premios en la que estuve, que decía, la vida es un reloj de arena y todo depende de cómo quieras aprovechar cada grano, ¿no? Y me llama mucho la atención porque vidas como la tuya hacen que cada grano sea de alguna manera aprovechado. Quería dar un pasito atrás en todo esto que has comentado en relación con un punto muy relevante de cara a los alumnos. Hay una cierta preocupación en general sobre cuál es el grado de compromiso de la gente en relación con los trabajos que asume, las vinculaciones familiares, etcétera. Y luego, por otra parte, si estamos creando, ¿no?, generaciones que tienen más derechos que obligaciones, ¿no? Y desde ese punto de vista, si no nos estamos equivocando, ¿no? Es decir, el valor del trabajo. Me gustaría un poco que reflexionar sobre esto, que me has anticipado también antes de la entrevista, y creo que es un tema muy relevante. Sí, sin duda. Mira, hay una realidad y que es compleja, pero tiene un efecto visual, y es de que una proporción, yo diría relativamente grande, de eso que llaman los millennials, ¿no? Los jóvenes estos, que claro, probablemente la mayor parte sean las edades que están cerca de esta universidad, pero una proporción importante de esa generación quieren trabajar poco, ganar mucho y, si es posible, que todo sea gratis. Y eso tiene que ver con estas dinámicas que vive el mundo, ¿no? Una economía global insuficiente, la era exponencial en la tecnología que está siendo muy disruptiva y que no la estamos logrando digerir a la velocidad que se está presentando. Los liderazgos públicos, la política, las democracias han sufrido y siguen sufriendo una degradación dramática. O sea, la democracia está en recesión también. Esto ha generado una falta de respeto pues a ese marco institucional que es el que nos ayuda a ordenar el esfuerzo de la sociedad. Y hay otro elemento más: esto sucede en un mundo donde esta época de la hiperinformación o de la infotecnología nos tiene a todos con una oferta de información, de desinformación, de mentiras, de campañas de descalificación, que encima nos organizan a los grupos de la sociedad en burbujas, que normalmente no estamos comunicadas unas con otras, tenemos distintos datos y nos hace imposible ponernos de acuerdo. Ese es el mundo que estamos viviendo hoy, y ese es el mundo que les está tocando a estos chicos jóvenes enfrentar. Bueno, y agrego otro elemento que también le da complejidad.
En ninguna generación en la historia de la humanidad se estaba viviendo el cambio exponencial que estamos viviendo hoy. El mundo está construyendo un nuevo orden por primera vez en su historia, y este es el orden digital. Estamos caminando a una velocidad de escalofríos a ese nuevo orden, un nuevo orden para el que no estamos preparados. La política no está funcionando, la economía global es insuficiente y encima la educación que estamos recibiendo en general en el sistema académico del mundo no está preparando a nuestros jóvenes para enfrentar ese mundo que está a las puertas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en los próximos años, que serán pocos, cuando se termine la fusión que se está dando entre la infotecnología, la biotecnología y la inteligencia artificial, ahí va a haber una nueva explosión y que, insisto, viene a corto plazo, en la que el mundo nos va a cambiar de tal manera que los chicos que no estén preparados, digamos, los que tienen el privilegio de estudiar en una universidad como UNIR, donde estas discusiones son centrales, pues van a estar mejor encajados para enfrentar ese futuro que ya llegó, pero la inmensa mayoría no. Entonces vamos caminando hacia un mundo que va a ser muy disfuncional, donde vienen desafíos extraordinarios. Sí va a haber un problema de fondo con escasez de oportunidades. Vamos a tener que reinventarnos de muchas maneras, los seres humanos, y es muy probable que algunas proporciones de diferentes generaciones se pierdan en la transición, se queden sin qué hacer. Por eso ya estamos viendo hoy una epidemia de depresión, estamos viendo un aumento dramático en el número de suicidios. O sea, hay todas estas dinámicas que sigo agregando elementos a la ecuación que han generado que el manejo de las emociones, el cómo nos sentimos y qué hacemos para sentirnos bien, sea mucho más difícil. Bueno, estos son, digamos, los desafíos. Ahora viene la parte positiva, optimista. Sí, eso te iba a decir, porque si no, esta gente ahora viene va a apagar el ordenador y van a decir, madre mía, me atoro. Ahora viene la parte positiva. El mundo que estamos viviendo es absolutamente fascinante. Y los que han tenido la oportunidad de acceder al conocimiento, cualquiera que sea, pero que han ejercitado el cerebro para desarrollar pues, capacidad de análisis, pensamiento crítico, que son obviamente todos los estudiantes de esta universidad y los que se han graduado de ella, están en una plataforma distinta y tienen nada más que tomar conciencia de este mundo que ya nos llegó y cuáles son las oportunidades que se deben aprovechar y tomar una decisión que debe ser parte positiva de la solución. ¿Cómo puedo yo, como ser humano, ser un factor determinante en lo que hay que rescatar, rescatarlo, lo que hay que construir, construirlo, y luego en lo que hay que avanzar, desarrollar y seguir viendo las maravillas que este mundo ofrece, pues aprovecharlas mejor y ser razonablemente feliz? Porque este es un tema que tuvo y tiene que ser verdad a través de la vida en cualquier generación de la especie humana. Es el objetivo y debe seguir siendo el objetivo principal de la vida, ser razonablemente feliz. Y cuantos más problemas tengas, cuantas más veces te caigas, cuantas más experiencias dolorosas pases y las puedas superar, vas a ser mejor persona, más exitosa y más feliz. Y yo creo que al final es un poco la ecuación de la vida, ¿no? Pero digamos, negar los desafíos que está viviendo el mundo en este momento, pues es vivir un poco en la estratosfera. No, hay desafíos importantes, pero tienen solución. Porque al mismo tiempo esos desafíos vienen con oportunidades, que son reales, que ahí están. Y esas son las que hay que identificar y las que hay que tomar para que sean la excusa, el argumento, la razón para que avancemos. Sin duda, sin duda. Además, la parte de digitalización que has comentado ha democratizado las oportunidades, claramente. Este tema me parece muy relevante, esto que has comentado. Yo hablo mucho con mis hijos sobre cómo tiene que ser la educación y yo les digo, mira, el conocimiento teórico está a golpe de clic, tenés unos conocimientos básicos, pero importa más el conocimiento relacional, comprender el contexto, el conocimiento práctico, las habilidades funcionales, entre otras el código, y un elemento muy relevante que yo creo que irá con la siguiente pregunta, que es el criterio. Es decir, la capacidad de diferenciar lo que es importante y lo que no, lo que está bien y lo que está mal, porque estamos en una sociedad donde esas líneas a veces se quedan un poquito difusas, pero en las organizaciones se sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué tipo de gente te gusta rodearte? Es decir, en ese entorno tan cambiante y que presenta tantos retos, ¿de qué gente le gusta rodearse a Dionisio? ¿De qué tipo de alumnos de UNIR le gustaría rodearse? Me gusta la gente que sabe decir que no, la gente que cuestiona todo lo que tú dices o propones,
y que tiene argumentos para, digamos, mejorar la propuesta. Me gusta la gente con pensamiento crítico, la gente que tiene capacidad de proponer cosas, la gente que se arriesga, que incluso más que audaz a veces puede ser hasta temeraria. Esa es la gente que avanza, ¿no? Y la gente que sobre todo aprende a conocerse a sí misma, porque uno nunca debe olvidar que al final, y además yo he visto a través de mi vida, no sé, miles de personas, muchísimas de ellas, las más terriblemente pobres, pero mucho más felices que muchísimos de los ricos que conozco. Y eso tiene que ver con dos factores. El que, primero, se conocen a sí mismos, saben de sus posibilidades, de sus virtudes y de sus defectos, los aceptan como tal, ¿verdad? Y en el entorno que les tocó vivir, hacen lo mejor que pueden. Y el que hace lo que puede, hace lo que debe. Y si en ese pequeño entorno, por pequeño que sea, por pobre y austero que sea, tú das lo mejor de ti, ayudas a la gente que te rodea, eres parte de la solución que le toca construir a ese entorno. Eso te hace vivir con unos niveles de satisfacción extraordinarios y eso te permite alcanzar altos grados de felicidad. Y esa es la perfección del diseño de la naturaleza humana. Que no importa qué tan pobre seas, en qué lugar incluso subdesarrollado puedas vivir, si ese pequeñito entorno que a cada uno nos toca vivir, porque no es mucho más, no tenemos capacidad, a uno le toca esos pequeños metros que te rodean, que es la gente que conoces, que siempre son pocos comparado con el universo, con la especie humana, y el espacio físico pues lo mismo, ¿no? Al final, si tú manejas bien ese pequeño espacio y lo haces con generosidad, con humildad, con responsabilidad, en fin, con visión de trabajo de equipo, y manteniendo, pues, no sé, los valores, el código de vida que te permite sentirte bien contigo mismo, esas personas van a ser profundamente felices. Sí, estoy de acuerdo. Hay una parte que nos gusta preguntar cuando vienen empresarios de éxito al Aula UNIR, que es un poco cuáles son los principales fracasos, ¿no? ¿Dónde fue esa lección o cuándo se produjo esa lección que te llevó a aprender de cara al futuro y que supuso una revolución para ti? Dijo, oye, esto tengo que sacarlo adelante, tengo que poder con ello. Sí. Digamos, yo cuando empiezo a trabajar a los 16, asumo ya, pues, después de un entrenamiento arduo, profundo, de lunes a domingo, mi vida de trabajo era de lunes a domingo, y realmente no me daba cuenta. Y fue así durante muchos años, yo diría hasta los 50 años, yo dormía 4 horas, trabajaba, pues, no sé, 14, 15 horas al día, y luego incluía los sábados, y tenía que además manejar mi parte cívica. Yo escribía columnas, empecé a hacer un programa de televisión, entonces llevaba una vida, digamos, muy intensa. No te das cuenta, uno está motivado y lo que te hace moverte es la adrenalina. Pero a lo que iba es a que cuando a uno le toca vivir circunstancias difíciles, no te das cuenta, las enfrentas, las resuelves, y si te va razonablemente bien, te sientes bien. Y al final eso es un poco el desafío de la vida, ¿no? Que uno esté dispuesto a, sin importar las circunstancias que le toca vivir, asumirlas y dar lo mejor de ti, como decía. Entonces, yo siento que el reto de tener que enfrentar lo que te toca vivir, sin darte cuenta, te obliga a prepararte. Yo aprendí 2 cosas. La mayoría de mis subalternos hasta hace pocos años eran mucho más mayores que yo. Entonces, dirigir a equipos de gente que tenían más años que yo era una responsabilidad y un reto enorme. Porque claro, yo de alguna forma tenía que ganarme su respeto y el liderazgo. Y eso me obligó a tener que aprender. Entonces, leí muchísimo, pues saqué una carrera, 2 maestrías y un doctorado. Y lo hice incluso trabajando. Y lo haces porque sientes que lo necesitas. Y me lo asumí como retos. Y entonces, claro, en lo que yo le digo siempre a los jóvenes, ¿no? La fuente del conocimiento es la lectura. Hoy que con la tecnología nos perdemos tanto en ese mundo, digamos, donde hay tanto que ver y tanta basura que ver, ¿no? Hay que tener una disciplina personal que no es fácil, yo lo entiendo, pero hay que saber escoger en qué dedicas tu tiempo, que es el activo más importante que uno tiene, ¿no? O sea, el tiempo va a ser siempre
tu activo más importante, ¿cómo lo usas? Cada hora de tu día, cada día de tu vida, ¿en qué lo vas a invertir? Y si tú escoges bien esa inversión de tiempo, eso te da un potencial y una capacidad de construirte a ti mismo, que además te das cuenta muy rápido, porque vas a estar siempre en niveles más altos que los demás. Te vas a sentir más competitivo, más capaz, vas a tener más conocimiento, vas a desarrollarte como persona. La lectura es fundamental. La fuente de conocimiento está en la lectura. Y ahí está, y escoger bien, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta la literatura. De mis favoritos escritores iberoamericanos, don Mario Vargas Llosa, y para no hablar de todos los otros, Borges, bueno, Arturo Pérez Reverte, que tiene novelas extraordinarias, algunas de ellas, en fin. Además de, por supuesto, pues la filosofía, el conocimiento, en fin, desde las matemáticas hasta la biología celular. Y eso pues te da al final una formación integral que te permite andar bien por la vida. Una parte muy importante de vuestras empresas, Dionisio, siempre ha sido la parte que hemos comentado antes, ¿no? Intentar devolver a la sociedad parte de lo que nos ha dado. Cuando entras en la web de CMI, con su origen guatemalteco, pero ahora en un montón de países, lo primero que figuran son iniciativas solidarias, que llama mucho la atención. En la página de inicio figuran muchas iniciativas solidarias. Y luego en el desarrollo de la estrategia se ha acuñado un concepto que a mí me ha encantado, que es estrategia con propósito. Me encantaría que profundizaras un poco sobre esto, porque me ha fascinado el concepto. Sí, yo por mi trayectoria cívica pública hago un programa de televisión cada semana. Nunca hablo ya en nombre de la corporación, ni mucho menos soy el vocero. Ahí tenemos un buen grupo de gente que lo hace muy bien. Pero es cierto, CMI, como la llamamos hoy, Corporación Multiinversiones, tiene al día de hoy, ha logrado mantener hasta el día de hoy la cultura que mi abuelo, puso las raíces y digamos, la satisfacción está en que esa cultura se ha logrado mantener. O sea, mi abuelo viene de un pueblecito en Asturias, en España, muy pobre. Mi padre ya nació en Guatemala, en una casa muy pequeñita con piso de tierra. Ahí nació él, un tío y una tía, que ese es nuestro origen. Y yo siempre se lo he dicho no solo a mis hijos, sino a la gente con la que hemos trabajado toda la vida, ¿no? Nuestro origen es eso, piso de tierra. Y con el esfuerzo de miles de personas, de líderes de un grandísimo nivel, pues se ha logrado a través de las décadas y ya prácticamente un siglo, pues se logró construir una empresa de la que nos sentimos muy orgullosos. Y estamos muy conscientes que siendo empresarios de una región subdesarrollada políticamente especialmente y subdesarrollada económica y socialmente, los que somos empresarios no solo tenemos la responsabilidad de invertir, de ofrecer buenas oportunidades de trabajo bien remuneradas, de ser responsables en lo que le llaman hoy la responsabilidad social empresarial, sino además de todo eso, buscar la forma de participar en la función cívica, porque somos países, los de América Latina, que estamos todavía en ese proceso doloroso de desarrollo político, con altibajos que nos suben y nos bajan a crisis que nos atrasan décadas. Hoy de México a la Argentina, la democracia, como ya lo dije al principio, está sufriendo una recesión brutal, la política muy degradada, y las 2 o 3 excepciones que andan por ahí están luchando duro para sobrevivir. Entonces, el empresario, los profesionales que tienen la oportunidad, el privilegio de pasar por una universidad, tienen que tomar nota de que no solo su profesión tiene que ser bien enfrentada y de forma responsable, sino además la función cívica del ciudadano, ser ciudadanos presentes, activos, comprometidos para construir mejores sociedades. Va por ahí un poco el tema, ¿no? Estoy de acuerdo. Hay una parte muy interesante y que a mí me llama mucho la atención de tu trayectoria, Dionisio, y es cómo se puede construir un conglomerado como el que habéis construido con el gobierno enfrente, porque entiendo que tu actividad cívica no te granjearía muchos amigos. No, tengo una lista de enemigos, además de peligrosos e impresentables. Muchos de ellos, algunos de ellos están en la cárcel, otros están saliendo y otros andan por ahí sueltos, ¿no? Y claro, digamos, al yo haber perdido a mi padre tan joven, y de alguna manera probablemente mi genética venía por ahí, pues uno se vuelve un poco irreverente, y como ya dije, más que audaz, hasta temerario, e incluso irresponsable, ¿no? Y sí,
Yo con ese argumento de que me preguntaba qué sentido tiene construir empresas en países que se están desplomando, pues era la excusa perfecta para decir tenemos que rescatar la política, ¿no? Y entonces sí, he dicho en público cosas que por supuesto me han comprometido a mí, a mi familia, a las empresas, y hemos sido perseguidos de muchas maneras, hemos sido amenazados, en mi familia han habido atentados de secuestros, asesinatos o intentos de asesinato. En fin, aquella región es brutal, ¿no? Y no ha cambiado mucho. Hoy tenemos este fenómeno de la criminalización de la política, donde se ha producido esa simbiosis entre la política, la corrupción y el narcotráfico. Y entonces tienes estos movimientos de izquierda, que hoy son la mayoría en América Latina, pero también los hay de derecha, que han al final organizado partidos políticos, que son organizaciones criminales, que llegan al poder, ¿verdad? Y que lo menos que hacen es gobernar para el bien de la gente. Los estados se han convertido en botines en la mayoría de nuestros países. ¿Y cómo se lidia una empresa en ese entorno? Que es a mí lo que me llama la atención. Es muy difícil, muy difícil. Tremendamente difícil, porque, y más si tienes miembros de esas empresas que participan en la parte cívica. Entonces lo que sucede es que no sucede, ¿verdad? Yo soy una rara excepción y hay muchas historias que contar ahí, ¿no? Mi abuela que era muy habladora, española, dice, los pueblos que se portan como cabras no tienen líderes, tienen cabrones, ¿no? Que esto es muy mexicano, aunque ella era española. Y también decía que, claro, eso de participar en política es un tema muy difícil, que ella la definía como la segunda profesión más antigua de la humanidad, ¿no? Ella decía, el problema es que se parece demasiado a la primera. Y entonces el tema es complicado y no ha cambiado mucho, ¿no? O sea, el mundo entero pasa por este drama de que la política está muy disfuncional, por toda la ecuación que mencionaba, ¿no? Y ese es uno de los grandes desafíos de las sociedades de hoy, rescatar la política. Y creo que la academia juega un papel importante ahí, que hoy no lo está haciendo en la profundidad que hace falta. Bueno, yo tengo un poco la percepción, Dionisio, no sé si la compartes, que en general la sociedad civil está adormecida. Yo creo que al final los estados están cada vez extendiendo más tentáculos. Tengo un poco la impresión de que hay una cierta filosofía última de cuanto peor mejor, porque así controlamos a capas más importantes de la población, a su vez debilitamos la educación, a su vez ocupamos la justicia, y yo creo que hay mucha gente que está entrando en ese tubo como el rebaño que entra en un redil listo al matadero sin darse mucha cuenta. Una de las cosas que tú reclamas, Dionisio, es que haya consensos mínimos entre las élites, ¿no? ¿Crees imprescindible que eso se construya de arriba abajo porque está perdida la batalla de abajo arriba? Es cierto, Alberto, no solo está perdida en este momento, pero sería muy fácil ganarla. Por eso es tan importante que las juventudes, los jóvenes de hoy, no solo tienen que darle un vistazo al futuro que se está construyendo para cuando ya estén casados o no, con hijos o no, pero que ya estén de adultos, digamos, iniciando esa etapa de la vida donde uno quiere haber pasado ya por la etapa de construcción y sentar las bases y los cimientos y empezar ya a producir, a buscar esa estabilidad que el adulto quiere encontrar para, no sé, encontrar rumbo y crucero. Y eso hay que hacerlo en los primeros años donde uno está con la fuerza, con la energía, con la juventud. Y por eso es que los jóvenes de hoy, especialmente, insisto, los que han tenido el privilegio de pasar por la academia, tienen que dedicar algo de su agenda al ser ciudadanos de sus países. Primero en su familia, en su comunidad, en su ciudad, en su país. Si esto no sucede, en los próximos años vamos a ir viendo un mundo cada vez más controlado por estos dos monstruos, digamos, no necesariamente de forma despectiva, ¿no? La política, que sí tiene cosas muy negativas en este momento, hay que rescatarla, y luego las grandes tecnológicas. Al mundo al que vamos, hay que hacerse esta pregunta: ¿quién va a controlar cuando ya vivamos en, no sé si le llaman el metaverso o el orden digital, o la fusión entre la biotecnología, la infotecnología y la inteligencia artificial? ¿Quién va a controlar esa fuerza? ¿Las grandes tecnológicas? ¿Los gobiernos? No nos va a gustar ninguna de las dos opciones. ¿O vamos a ser capaces de construir un equilibrio en el que se preserven
los derechos y las libertades individuales del ser humano, nuestra privacidad, por ejemplo, y que podamos funcionar en sociedades que, bueno, nos permitan ser seres humanos, seguir siendo seres humanos. Ese es el desafío que enfrenta hoy la especie humana. No, sin duda, yo al final, yo creo, o sea, por hacer una reflexión un poquito más elevada a la medida que yo pueda hacerla, pero es verdad que al final lo esencialmente humanos son tres cosas: la libertad, la voluntad, la trascendencia, ¿no? Sí. Es decir, la capacidad de elegir, la determinación por optar por lo elegido y la capacidad de dejar huella, ¿no? Que es algo que nos diferencia. Sí. Y estoy completamente de acuerdo contigo que parte de esos tres elementos se están perdiendo. Sí, hay que ponerles atención, es importante. Dionisio, hemos hablado mucho de esto, tú hablas de devastación institucional, que es un apelativo muy contundente, y esta devastación institucional está propiciada en cierto modo porque se han perdido en los últimos años los liderazgos, es decir, se han perdido las referencias como regla general, y muchas veces las referencias que hay son autocráticas, es decir, son referencias que están basadas más en su propio interés que no en una legitimidad. Claro. Un poco tu reto es recuperar ese liderazgo, entiendo, ¿no? Sí, y mira, hacerlo con alegría. Yo siempre le recuerdo a la gente lo que vivieron nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, según la edad del chaval, ¿no? En los primeros 50 años del siglo XX. Vivieron 2 guerras mundiales, una pandemia brutal y la Gran Depresión económica. Se calcula que el mundo perdió 200 millones de seres humanos con esas 4 grandes crisis. De esas 4 grandes crisis salieron los líderes, los intelectuales, los funcionarios públicos, los líderes empresariales que construyeron el Occidente libre, del que hoy las generaciones que estamos nos seguimos beneficiando. Fueron en los segundos 50 años del siglo XX que se fundaron y se consolidaron las democracias de Occidente, que se identificaron claramente los valores liberales de Occidente y que hubo el gran desarrollo económico, crecimiento económico, aumento en expectativa de vida, en reducción en la pobreza y mejora en todos los índices sociales. ¿Qué nos pasó? Nos confiamos. Llegamos al siglo XXI, cabalmente empezó con la llegada de aquel personaje Chávez en Venezuela al poder en el 99, pero de ahí en adelante, el siglo XXI, se unieron 2 cosas. Uno, el descuido de los ciudadanos y especialmente de las élites, que nos olvidamos de seguir defendiendo y reforzando esos valores liberales y las democracias que no son perfectas, que tienen muchos defectos, pero sigue siendo el sistema político que más posibilidades nos da de desarrollo, con todos sus problemas y defectos. Todos los otros solo generan pobreza y subdesarrollo. Entonces nos olvidamos de mantener esto con la fuerza y la solidez que merecen y necesitan. Y entonces en el siglo XXI arrancamos con los ataques terroristas en Estados Unidos, la Gran Depresión económica, como le llaman, al 2008, la economía global insuficiente que tuvo altibajos muy grandes, la parte disruptiva de la tecnología. Entonces eso nos sacó de nuestra zona de confort. Llevamos ya 22 años del siglo XXI y no hemos sido capaces de encontrar el camino. Todavía estamos entendiendo qué pasó con este siglo XXI que nos vino con tantos cambios, con tanta disrupción. Lo estamos tratando de entender y estamos buscando cuál es el camino a la solución. Las hay. Si las generaciones de los primeros 50 años del siglo XX encontraron las soluciones a aquellas crisis que fueron crisis de verdad, si los de la especie humana que estamos hoy presentes en este siglo XXI no somos capaces de hacerlo, nos vamos a sentir muy mal con nosotros mismos. Estoy de acuerdo. Hay un apartado que no quería dejar de mencionar porque me toca a mí de lleno por mi pasado profesional también, que es el de los medios de comunicación y la importancia de utilizar los cauces adecuados para comunicar las ideas oportunas. ¿Te ha merecido la pena? Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo incluso tengo muchos problemas, más defectos y demasiadas pocas virtudes, pero en todo caso, yo sí me levanto cada mañana dándole gracias a la vida, a Dios, al universo, a lo que cada quien quiere identificar como esa fuerza que ha sido capaz de construir esta cosa maravillosa que es la creación, que a pesar de todo sigue siendo maravillosa.
y he aprendido a ser agradecido, ¿no? Porque sí estoy consciente que a pesar de los dolores y las etapas que me ha tocado pasar en mi vida, he tenido acceso a muchas ventajas, a muchos privilegios, y sí siento la responsabilidad de ser parte activa de la solución, de devolver a mi sociedad, al mundo que me toca vivir, todo lo que yo pueda, como un símbolo de agradecimiento a lo que la vida me ha dado, sin duda alguna. Además lo siento como una necesidad. Y aprovechas los medios para esto. Una reflexión final, porque ya estamos justos de tiempo. Dionisio Gutiérrez, empresario, activista, cinturón negro de karate segundo dan, toca la guitarra, más o menos, presenta programas de televisión. ¿Qué le queda por hacer? Bueno, seguir trabajando durísimo para ser razonablemente feliz. ¿Verdad? Tengo 3 hijos, muy independientes desde los 18 años, se buscan la vida, ellos solos, que hicimos un arreglo por lo que nos tocó vivir como familia, en que ellos lo aceptaron además convencidos, incluso ellos me enseñaron más a mí sobre esto, y cada uno de los 3 tiene su propia profesión y cada uno se mantiene a sí mismo, ¿no? Y siguen siendo chicos jóvenes. Están bueno, 2 solteros, un casado, una casada, que es mi hija pequeña, de 30 años, y la verdad que lo hacen muy bien y me dan muchas lecciones todos los días. Vivimos en lugares distintos, los veo poco, pero me siento muy orgulloso de ellos. Y creo que en los años que me queden, quiero seguir dando todo lo que pueda a la vida y como digo, al espacio que me toca vivir, y creo que en este momento lo veo como América Latina en su unión con España, ¿verdad? Yo veo ahí un vínculo que hay que fortalecer, que hay que encontrar las sinergias que tiene, porque España y América Latina tienen una oportunidad que ninguna otra geografía del mundo la tiene en este momento. Y tenemos entre 5 y 10 años de una ventana de oportunidad que, si lo que es Hispanoamérica la aprovechamos bien, pues somos un poco más de 700 millones de seres humanos que compartimos una cultura, una lengua, que compartimos una oportunidad. Claro, esto obliga a rescatar América Latina lo antes posible, pero España puede ser un foco de liderazgo, de luz, de fuente de soluciones. España es un país donde también hay que corregir un par de cosas, ¿no? Pero sí, en general y especialmente en Madrid, esto va muy bien. Y bueno, es lo que toca. Así que yo con gusto y con alegría a seguir dando batallas. Desde luego. Bueno, Dionisio Gutiérrez, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Aula Unir. Ha sido un auténtico placer. La verdad es que impresionante la biografía y te deseo el mayor de los éxitos. Y a todos ustedes quedan emplazados para la siguiente Aula Unir. Muchísimas gracias por su atención.